Buenos días, licenciada. My name is Luis Enrique Magallanes y voy a exponer acerca del tema las culturas del área andina del imperio de los incas. ¿Qué fue la cultura inca? Fue la civilización más grande y poderosa de la América precolombina. Su vasto imperio se extendió por gran parte de la región andina, desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, y dejó una huella imborrable en la historia. Los incas destacaron por su avanzada organización social y política, su impresionante ingeniería y arquitectura y su profundo conocimiento de la agricultura y la astronomía. Su imperio, aunque relativamente efímero, logró unificar una diversidad de pueblos y culturas bajo un gobierno centralizado, dejando un impacto duradero en el paisaje y la gente de los Andes. Ahora vamos a hablar sobre las características destacadas de la cultura inca. Ingeniería monumental. Los incas fueron maestros constructores, creando ciudades de piedra, fortalezas impresionantes y una vasta red de caminos que conectaban todo el imperio, como lo es Machu Picchu. Machu Picchu fue un testimonio de su habilidad arquitectónica en el imperio inca. Número 2, la agricultura innovadora. Desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas como los andenes o terrazas de cultivo, que les permitieron maximizar la producción en terrenos montañosos y alimentar a una vasta población. Punto 3. Organización eficiente. Su sociedad estaba altamente organizada con un sistema administrativo centralizado y una jerarquía social bien definida que garantizaba el orden y la productividad. Punto 4. Cosmovisión espiritual. La religión y la cosmovisión eran fundamentales en su vida, adorando al Inti, que es el sol, y la Pachamama, que es la madre tierra, y realizando elaboradas ceremonias y rituales. Ahora vamos a ver sobre su ubicación geográfica del Imperio Inca. El Imperio Inca se extendió a lo largo de las cordilleras de los Andes, abarcando territorios que hoy pertenecen a varios países sudamericanos. Su corazón se centraba en la región de Cusco, Perú, desde donde se expandieron su dominio. Aquí tenemos el primer país donde fue el núcleo, el centro de de esta civilización o de este imperio inca, que fue Perú. Luego le sigue, bueno, al parte del norte, a Ecuador. Tenemos también a Bolivia, las regiones occidentales y altaplánicas. Tenemos a Chile, hasta la zona central del río Maule, Argentina, una región noroeste del país, y Colombia, pequeñas porciones en el sur. Aquí en el mapa podemos encontrar todos los países de sudamericanos. No se ve Colombia, pero está Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, y también Chile. Todo esto abarcaba la civilización del Imperio Inca. Ahora vamos a hablar sobre la historia del origen de la cultura inca. La historia inca está envuelta en mitos y leyendas, siendo una de las más conocidas de la Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes emergieron del lago Titicaca, enviadas por el dios Sol para fundar Cusco. Periodo Curcal, aproximadamente en el 1200 al 1400 después de Cristo. Los incas eran un pequeño curacazgo, que significa señorío, en el Valle del Cusco, consolidando su presencia en la región a través de alianzas y conflictos menores con pueblos vecinos. Expansión inicial aproximada en el 1400 al 1438. Bajo líderes como Inca Roca y Yaguar Huaca, comenzaron a extender su influencia más allá de Cusco, sentando las bases para el futuro imperio. Punto 3. El Gran Imperio. Desde el año 1438 al 1552 después de Cristo. Con Pachacute, el imperio experimentó una expansión masiva, transformándose en el Tahuantinsuyo,
Él y sus sucesores, Tupac, Yupanqui y Huayna Capac, conquistaron y administraron vastos territorios. Ahora vamos a ver como último punto la caída del imperio. En el año 1532 después de Cristo, la llegada de los conquistadores españoles liberados por Francisco Pizarro coincidió con una guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, lo que debilitó al imperio y facilitó su colapso. Vamos a ver la organización social dentro de una pirámide de los incas. La sociedad inca era rígidamente jerárquica y estaba estructurada de manera piramidal, donde cada grupo tenía roles y responsabilidades específicas. Esta estructura garantizaba el orden y la eficiencia del imperio. Como en la cúspide tenemos al Inca, luego del Inca sucede la nobleza de sangre, luego de la nobleza de sangre sigue la nobleza de privilegio. Luego la parte más baja de la nobleza del privilegio tenemos a Runa, que vendría a ser el pueblo, y como los últimos vendría a ser Yanaconas y Mitimais. En la cúspide se encontraba el Zapa Inca, considerado el hijo del sol. Debajo de él, la nobleza de sangre significaban los familiares del Inca, y la nobleza de privilegio eran meritorios del imperio, gozaban de grandes beneficios. La base de la sociedad era el Atun Runa, la gente común organizada en ayus. Los yanacones eran sirvientes perpetuos y los mitimais, grupos trasladados para colonizar nuevas tierras. Aquí tenemos el significado de cada uno de estos dentro de esta pirámide, lo que conformaba la organización social de este imperio o de esta civilización, desde el príncipe, el inca, hasta el sirviente. Ahora vamos a ver la organización política, el Tahuantinsuyo. Como el primero, el Zapa Inca. El Zapa Inca era la máxima autoridad considerada un ser divino y con poder absoluto. Dirigía al Estado, el ejército y la religión. Luego de ellos tenemos al Tahuantinsuyo Kamichak. Esto quiere decir que era un consejo imperial compuesto por los apus o gobernadores de cada uno de los cuatro suyos. Suyo significa las regiones del imperio. Punto 3. Los apocunas o suyuyuk apu. Estos eran gobernadores de los cuatro suyos. Chinchayusuyo, Antisuyo, Cuntisuyo y Collasuyo, que eran nobles de confianza del Inca. Punto 4. Tocricuc eran los gobernadores de la provincia. Ellos eran encargados de administrar las provincias, supervisar la justicia y la construcción de las obras públicas, es decir, como un alcalde. Punto 5, tenemos quién eran los curacas. Eran los jefes de los ayus. Eran líderes locales que servían como intermediarios entre el Estado inca y la población común de los ayus. Y esto es toda la organización política del Imperio Inca. Ahora vamos a ver su economía. La economía inca se basó principalmente en la agricultura, con una ingeniosa adaptación, difícil terreno andino y un sistema de redistribución y reciprocidad que aseguraban la subsistencia de toda la población. Tenemos la agricultura, la ganadería, textilería, artesanía y sistema de trabajo. De esto ellos sobrevivían y tenían su economía. Por ejemplo, en la agricultura cultivaban principalmente la papa, el maíz, la quinoa y frijoles en andenes y camellones, sistema que permitía aprovechar al máximo el agua y el terreno. En la ganadería criaban llamas y alpacas para obtener lana, carne y utilizarlas como animales de carga.
siendo fundamentales para el transporte y la economía. Textilería y artesanía. Eran expertos tejedores produciendo textiles de alta calidad con lana de vicuña y alpaca. También destacaron en la cerámica y la metalurgia. Y en el sistema de trabajo se basaban en la MITA, que es decir, trabajo comunitario obligatorio, y el AINI, ayuda recíproca entre miembros del IU, asegurando la mano de obra para grandes obras y cultivos. Y como el final, el último punto, vamos a hablar sobre la religión inca, cuáles eran sus dioses o cuáles eran sus creencias. La religión inca era politeísta y estaban profundamente ligada a la naturaleza y a los fenómenos astronómicos. Sus dioses representaban elementos vitales para su subsistencia y cosmovisión. ¿Qué quiere decir esto? Que los incas adoraban a varios dioses. Por ejemplo, aquí vamos a ver que adoraban al Inti Raymi, que adoraban al dios Sol. El dios más importante para ellos era, era el padre del Zapa Inca y fuente de vida y calor. Se le ofrecían sacrificios y grandes festividades como el Inti Raymi. Dos, tenemos al Illapa, que era trueno y rayo. Este era considerado el dios del clima, la lluvia, el trueno y el rayo, crucial para las temporadas de siembra y cosecha. Tenemos a la Pachamama, que adoraban a la tierra, diosa de la fertilidad, madre de los cerros y los hombres. Fundamental en la agricultura, se le rendía culto para asegurar buenas cosechas. Tenemos a la Viracocha, el dios creador del universo, de los hombres y de todo lo existente, una de las deidades más antiguas y respetadas. Y como último dios, a la Mamaquilla, que era la dios de la luna, diosa de la luna, hermana y esposa de Inti, dios del sol. Influía en los ciclos agrícolas y era protectora de las mujeres. Muchas gracias.